presentes el doctor Marco Antonio Cadena Terán, el doctor Ángel Plutarco Horna Peñafiel, el abogado Luis Alfredo Villacín Maldonado, el abogado Bernardo Isaac Avellar Cedeño y la abogada Anabel Guerrero Quita, señor presidente. Gracias, señor secretario. Luego de la deliberación legal correspondiente, este tribunal ha resuelto lo siguiente. Respecto a la competencia del tribunal, este tribunal de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito es competente para conocer y resolver los recursos de casación y revisión conforme lo disponen los artículos 184.1 y 76.7 literal K de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 184 y 186.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 349 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y resoluciones números 3 y 4 del 2013 dictadas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que regulan la conformación de las diferentes salas de este alto órgano jurisdiccional. Respecto a la validez procesal, el recurso de casación ha sido tramitado conforme a los artículos 352 y 354 del Código de Procedimiento Penal vigente y el artículo 76.3 de la Constitución de la República del Ecuador, que ordena que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. 3. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Por tanto, al no observarse infracción constitucional, convencional o legal, este tribunal declara la validez de lo actuado, inclusive la presente audiencia. Con relación a los argumentos de la fundamentación, el doctor Pedro Granja, uno de los defensores de la recurrente en lo fundamental, ha manifestado que la sentencia recurrida contiene un error injudicando y que por lo tanto se debe hacer una casación de iure. Que en toda la sentencia se ha dicho que la conducta de la procesada tiene que ver con el verbo incitar, acción que no está contemplado dentro de los verbos rectores del tipo penal de sabotaje y terrorismo, por el que se la condena y que por lo tanto existe una inconformidad y calificación irregular con respecto de su conducta y el tipo penal por el que se le condenó. De la intervención del doctor Juan Vizueta, también defensor de la recurrente en lo fundamental, ha expresado que este tribunal debe declarar la nulidad procesal de conformidad con el artículo 330.3 y 331 del Código de Procedimiento Penal por violaciones procesales. Alegó también que ya se había desestimado y archivado de conformidad con el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal y por petición de la Fiscalía la indagación previa respecto de los hechos objeto de la sentencia, que en este caso no se había generado un archivo provisional sino un archivo definitivo y que a pesar de esto se reabrió la investigación. Lo expuesto le lleva al doctor Vizueta a decir que la causa puntual prevista en el numeral 3 del artículo 330 del Código de Procedimiento Penal ha sido la que da lugar a la vulneración sustancial al principio de reserva o de legalidad por contravención expresa a la tipicidad en la sentencia, es decir, a la conducta que debe adecuarse al tipo penal descrito en la ley, esto es, el artículo 158 del Código Penal. El defensor de la recurrente hizo un relato de los hechos y manifestó que la conducta de la procesada no puede haberse subsumido en el tipo penal de sabotaje y terrorismo con respecto a la interrupción o paralización de un servicio público, ya que las actividades educativas habían sido suspendidas por disposición de las autoridades de educación con anterioridad. También se alegó con respecto al artículo 15 del Código Penal, que establece la acción u omisión prevista por la ley y como infracción no será punible cuando es el resultado del caso fortuito o de fuerza mayor. Como argumentos a la fundamentación por parte de la Fiscalía, la doctora Paulina Garcés, delegada del señor Fiscal General del Estado,
manifestó que es imprescindible tener en cuenta lo que establece el artículo 82 de la Constitución de la República con respecto al derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad. Que la casación es un juicio sobre la sentencia de segunda instancia y que no se trata de una nueva instancia. Que en la fundamentación del recurso de casación, este se lo fundamenta en una revisión in extenso del trámite procesal penal, que la potestad del juzgador no es ilimitada y que tiene que constreñirse a lo que dispone el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, por lo tanto demostrar cuál es la violación a la ley. Que la Fiscalía se encuentra ante dos alegaciones contradictorias realizadas por la defensa, que en casación la nulidad no cabe por ser una fase precluida, que se ha fundamentado con base a la sentencia del Tribunal Décimo de Garantías Penales del Guayas y no con respecto a la sentencia emitida por la Sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Que los argumentos, en definitiva, no han logrado cumplir con las exigencias previstas en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal y 82 de la Constitución de la República. Por los argumentos expresados solicita que se deseche el recurso de casación. Realizada la réplica, los abogados defensores de la recurrente han manifestado que la sentencia se refiere a la incitación a arengar lo que no se corresponde con el tipo penal de sabotaje y terrorismo constante en el artículo 158 del Código Penal. Por lo tanto, estamos ante un error in iudicando de iure. Finalmente, dicen que se ha vulnerado el artículo 2 del Código Penal, 2 del Código de Procedimiento Penal, artículo 6 de la Constitución y artículo 39 del Código de Procedimiento Penal. Luego se le concedió el derecho de última palabra a la procesada licenciada Mary Segunda Zamora García, quien en lo principal manifestó que ella toda su vida ha sido una luchadora social y que nunca ha manifestado una actitud conspirativa, por lo que ella se declara inocente de los hechos que se le acusan y por lo que ha sido sentenciada a 8 años de reclusión. De la fundamentación realizada por la recurrente a través de su defensa técnica, se establece que en la sentencia en materia de casación existe una contravención expresa al tipo contemplado en el artículo 158 del Código Sustantivo Penal. Esto porque los hechos no se subsumen en el tipo penal por el cual se le condenó, lo que atenta contra el principio de legalidad constante en el artículo 2 del Código Penal y 76 de la Constitución de la República en sus numerales 3 y 1, que prescribe lo siguiente: corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Por lo expresado, este Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, conformado por las doctoras Jimena Vintimilla Moscoso y Mariana Yimbay Yaquico y por el doctor Johnny Eduardo Salcedo, juez ponente dentro de la presente causa, número 144 del 2014, por unanimidad, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, casa la sentencia recurrida y enmendando la violación de la ley de curso de casación interpuesto por la ciudadana Mary Segunda Zamora García y por tanto ratifica su estado de inocencia. La sentencia por escrito será notificada a los respectivos casilleros judiciales. Hasta aquí la audiencia. Buenas tardes.